51. Tensión entre la carne y el espíritu en el corazón del hombre. 17 de diciembre del 80 a 21 de diciembre del 80. La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Y queremos profundizar hoy en esas palabras de San Pablo tomadas de la carta a los Gálatas 5:17, con las que la semana pasada terminamos nuestras reflexiones sobre el tema del justo significado de la pureza. Pablo piensa en la tensión que existe en el interior del hombre y precisamente en su corazón, y no se trata aquí solamente del cuerpo, es decir, la materia, y del espíritu, que es decir, el alma, como de dos componentes antropológicos esencialmente diversos que constituyen desde el principio la esencia misma del hombre, pero se presupone esa disposición de fuerzas que se forman en el hombre con el pecado original y de las que participan todos los hombres históricamente, y en esta disposición que se forma en el interior del hombre, el cuerpo se contrapone al espíritu y fácilmente domina sobre él. La terminología paulina, sin embargo, significa algo más. Aquí el predominio de la carne parece coincidir casi con la que, según la terminología de San Juan, es la triple concupiscencia que viene del mundo, es decir, la carne. En el lenguaje de las cartas de San Pablo, indica no solo al hombre exterior, sino también al hombre interiormente sometido al mundo y en cierto sentido cerrado en el ámbito de esos valores que solo le pertenecen al mundo y de esos fines de que es capaz de imponer al hombre. Por lo tanto, los valores a los que el hombre, en cuanto a la carne, es precisamente sensible. Así, el lenguaje de Pablo parece enlazarse con los contenidos esenciales de Juan, y el lenguaje de ambos denota lo que se define por diversos términos de la ética y de la antropología contemporáneas, como por ejemplo la autarquía humanística o el secularismo, o también un significado general del sensualismo, el hombre que vive según la carne. Es un hombre dispuesto solamente a lo que viene del mundo, es el hombre de los sentidos, el hombre de la triple concupiscencia, y lo confirma en sus acciones, como lo vamos a decir dentro de poco. Este hombre vive casi en el polo opuesto respecto a lo que quiere el espíritu, y nos referimos al Espíritu de Dios, que quiere una realidad diversa de la que quiere la carne. Desea una realidad diversa de la que desea la carne, y esto ya en el interior del hombre y ya en la fuente interior de las aspiraciones y de las acciones del hombre, de una manera que no debes hacer lo que quieras. Gálatas 5:17. Pablo expresa esto de un modo todavía más explícito al escribir en otro lugar del mal que hace aunque no lo quiera y de la imposibilidad, o más bien de la posibilidad limitada de realizar el bien que sí quiere. Romanos 7 al 19. Y sin entrar en los problemas de una exégesis pormenorizada de este texto, se podría decir que la tensión entre la carne y el espíritu es ante todo inmanente, aun cuando no se reduce a este nivel, y se manifiesta en su corazón como un combate entre el bien y el mal. Ese deseo del que habla Cristo en el Sermón de la Montaña, que está en el 5, 27 y 28 de Mateo, aunque sea un acto interior, sigue siendo ciertamente, según el lenguaje paulino, una manifestación de la vida según la carne, y al mismo tiempo ese deseo nos permite comprobar cómo en el interior del hombre la vida según la carne se opone a la vida según el espíritu. Y cómo esta última, en la situación actual del hombre, dado su estado pecaminoso hereditario, está constantemente expuesta a la debilidad y la insuficiencia de la primera, es decir, la vida de la carne, a la que cede con frecuencia. Si no se refuerza en el interior para hacer precisamente lo que quiera el espíritu, entonces podemos deducir de esto que las palabras de Pablo que tratan de la vida según la carne y según el espíritu al mismo tiempo son una síntesis y un programa, y que es preciso entenderlas en esta clave. Encontramos la misma contraposición de la vida según la carne y la vida según el espíritu en la carta de los Romanos, y también aquí, como por lo demás en la carta de los Gálatas, esta contraposición se coloca en el contexto de la doctrina paulina acerca de la justificación mediante la fe, es decir, mediante la potencia de Cristo mismo que obra en el interior del hombre por medio del Espíritu Santo. En este contexto, Pablo lleva esa contraposición a sus últimas consecuencias cuando escribe:
Los que son según la carne sienten las cosas carnales, y los que son según el Espíritu sienten las cosas espirituales, porque el apetito de la carne es la muerte, pero el apetito del Espíritu es la vida y la paz, por lo cual el apetito de la carne es la enemistad con Dios y no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven ya según la carne, sino según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, entonces el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Romanos 8, del 5 al 10. Se ven pues con claridad los horizontes que Pablo delinea en este texto, porque él se remonta al principio, es decir, que en este caso al primer pecado del que tomó origen la vida según la carne, y que creó en el hombre la herencia de una predisposición a vivir únicamente semejante vida, juntamente con la herencia de la muerte, y al mismo tiempo Pablo presenta la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte, de lo que es signo y anuncio de la resurrección de Cristo. El que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos le va a dar también la vida a los cuerpos de ustedes que son mortales por la virtud de su Espíritu Santo que habita en ustedes. Romanos 8:11. Y en esta perspectiva escatológica, San Pablo pone de relieve la justificación en Cristo que está destinada ya al hombre histórico y a todo el hombre del ayer y del hoy y del mañana, y de la historia del mundo y también de la historia de la salvación, justificación que es esencial para el hombre interior y que está destinada precisamente a ese corazón al que Cristo se ha referido, hablando de la pureza y de la impureza en un sentido moral. Esta justificación por la fe no constituye simplemente una dimensión del plan divino de la salvación y de la santificación del hombre, sino que es, según San Pablo, una auténtica fuerza que actúa en el hombre y que se revela y afirma en sus acciones. Y he aquí de nuevo las palabras de la carta de los Gálatas. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, como la fornicación, la impureza, la lascivia, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias, los celos, las rencillas, las disensiones, las divisiones, las envidias, los homicidios, las embriagueces, las orgías y otras como estas. 5 del 19 al 21. Los frutos del Espíritu son, en cambio, caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. 5 del 22 al 23. En la doctrina paulina, la vida, según la carne, se opone a la vida según el Espíritu. Y no solo en el interior del hombre, es decir, en su corazón, sino como se ve, encuentra un amplio y diferenciado campo para traducirse en obras, porque Pablo habla por un lado de las obras, que nacen de la carne, y se podría decir que las obras de las que se manifiesta el hombre que vive según la carne, y por otro habla del fruto del Espíritu, y esto es de las acciones, de los modos de comportarse, de las virtudes en las que se manifiesta el hombre que vive según el Espíritu, mientras en el primer caso nos encontramos con el hombre que está abandonado a la triple concupiscencia, de la que dice Juan que viene del mundo, y en el segundo caso nos hallamos frente a lo que ya antes hemos llamado el etos de la redención. Ahora solo estamos en disposición de esclarecer plenamente la naturaleza y la estructura de esos y de ese etos. Se manifiesta y se afirma a través de lo que en el hombre, en todo su obrar y en las acciones y en el comportamiento, es fruto del dominio sobre la triple concupiscencia de la carne y de los ojos y de la soberbia de la vida. De todo eso de lo que puede ser justamente acusado el corazón humano y de lo que pueden ser continuamente sospechosos el hombre y su interioridad, si el dominio de la esfera del etos se manifiesta y se realiza como un amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Así leemos en la carta a los Gálatas. Entonces, detrás de cada una de estas realizaciones y de estos comportamientos y de estas virtudes morales hay una opción específica, es decir, un esfuerzo de la voluntad que es fruto del espíritu humano, que está penetrado por el Espíritu de Dios, que se manifiesta en la elección del bien.
Hablando con el lenguaje de Pablo, el espíritu tiene tendencias contrarias a la carne, Gálatas 5:17, y en estos deseos suyos se demuestra más fuerte que la carne y que los deseos que engendra la triple concupiscencia. En esta lucha entre el bien y el mal, el hombre se demuestra más fuerte gracias a la potencia del Espíritu Santo que actuando dentro del espíritu humano hace realmente que sus deseos fructifiquen en bien. Por tanto, estas son no sólo y no tanto obras del hombre, cuanto a que son fruto, y esto es efecto de la acción del Espíritu en el hombre. Y cuando decimos Espíritu, nos referimos al Espíritu Santo, y es por esto que Pablo habla del fruto del Espíritu, entendiendo esta palabra con mayúscula, sin penetrar en las estructuras de la interioridad humana mediante sutiles diferenciaciones que nos suministra la teología sistemática y especialmente a partir de Santo Tomás de Aquino. Nos limitamos a la exposición sintética de la doctrina bíblica que nos permite comprender de una manera esencial y suficiente la distinción y la contraposición de la carne y del espíritu. Hemos observado que entre los frutos del Espíritu el apóstol pone también el dominio de sí, y es necesario no olvidarlo porque en las reflexiones ulteriores reanudaremos este tema para tratarlo de un modo más detallado. Señores, de aquí en adelante vienen lo que son las bibliografías en diferentes idiomas. Por consiguiente, como saben, no las van a entender, y es algo largo, la verdad. Así que vamos a comenzar con las benditas bibliografías porque el Papa consideró que era necesario que en este capítulo sí se pusieran. Paul Nivier, like the Greeks, identified sinful flesh with the physical body flesh, and then in Paul is not the be identified with sex or with the physical body. It is closer to the Hebrew thought of the physical personality, the self-including physical and physical elements as vehicle of the outward life and the lower levels of experience. It is man in his humanness, with all the limitations, moral weaknesses, vulnerability, creatureliness, and morality, which being human implies, etc. Man is vulnerable both to evil and to God. He is a vehicle, a channel, a dwelling place, a temple, a battlefield. Paul uses each metaphor for good and evil, which shall possess, indwell, master him, whether sin or evil, the spirit that now warreth in the children of disobedience, or Christ, the Holy Spirit, faith, grace. It is for each man to choose. That he can so choose brings to view the other side of Paul's conception of human's spiritu. R.E.O. White Biblical Edicts, Exeter, 1979, Pater Noster Press, páginas 135 a 138. La interpretación de la palabra griega sarx, que significa carne, en las cartas de Pablo, depende del contexto de la carta. En la carta de los Gálatas, por ejemplo, se pueden especificar al menos dos significados distintos de sarx. Al escribir a los Gálatas, Pablo combatía contra dos peligros que amenazaban a la joven comunidad cristiana. Por una parte, los convertidos del judaísmo intentaban convencer a los convertidos del paganismo para que aceptaran la circuncisión, que era obligatoria en el judaísmo. Pablo les echa en cara que se glorían de la carne, y esto es de poner la esperanza en la circuncisión de la carne, es decir, como tal, como carne. Y en este contexto, Gálatas 3, del 1 al 5, y 12 y 6, del 12 al 18, significa pues circuncisión, pero solo como un símbolo de una nueva sumisión a las leyes del judaísmo. El segundo peligro en la joven iglesia gálata provenía del influjo de los neumáticos, los cuales entendían la obra del Espíritu Santo más bien como una divinización del hombre que como una potencia operante en el sentido ético. Esto los llevaba a infravalorar los principios morales. Al escribirles, Pablo llama carne a todo lo que se acerca
al hombre o al objeto de su concupiscencia y le halaga con la promesa seductora de una vida aparentemente más plena en Gálatas 5:13 y 6:10. La sarx, pues, se gloria igualmente de la ley como su infracción y en ambos casos promete lo que no puede mantener. Pablo distingue explícitamente entre el objeto de la acción y la sarx. Recordemos que sarx es la carne. El centro de la decisión no está en la carne. Andad en el espíritu y no deis la satisfacción a la concupiscencia de la carne. Gálatas 5:16. El hombre cae en la esclavitud de la carne cuando se confía a la carne y a lo que ella promete en el sentido de la ley o de la infracción de la ley. Aquí, señores, el Papa vuelve a mencionar una bibliografía. F. Müssner, der Galettbriefherders Theolog, Kommentar zum NT, noveno, Freiburg 1974, Herder, página 367, R. Jewett, Paul's Anthropological Terms, A Study of Their Use in Conflict Settings, Arbiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchentums, 10, Leiden, 1971, Brill, páginas 95 a 106. Pablo subraya en sus cartas el carácter dramático de lo que se desarrolla en el mundo, puesto que los hombres por su culpa han olvidado a Dios. Cuando decimos los hombres por su culpa, nos referimos a los hombres por culpa de los hombres, y es por esto que los entregó Dios a los deseos de su corazón, es decir, a la impureza, Romanos 1:24, de la que proviene también todo el desorden moral que deforma tanto la vida sexual, que está también en Romanos 24 al 27, 1:24 al 27, como el funcionamiento de la vida social y económica, que se encuentra en Romanos 1 del 29 al 32, e incluso cultural efectivamente, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de la muerte, y no solo las hacen, sino que además las aplauden, quienes las hacen, Romanos 1 al 32. Desde el momento en que a causa de un solo hombre el pecado entró en el mundo, Romanos 5:12, el Dios de este mundo cegó su inteligencia incrédula para que no brille en ellos la luz del Evangelio, es decir, de la gloria de Cristo. 2 de Corintios 4:4. Y por esto también la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda la impiedad e injusticia de los hombres, de los que en su injusticia aprisionan la verdad con la injusticia. Romanos 1:18. Por esto el continuo anhelar de las criaturas ansía la manifestación de los hijos de Dios con la esperanza de que también ellas serán liberadas de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8 del 19 al 21, y esa libertad para la que Cristo nos ha hecho libres, Gálatas 5:1, el concepto del mundo en San Juan tiene diversos significados en su carta primera, porque el mundo es el lugar donde se manifiesta la triple concupiscencia, primera de Juan 2 del 13 al 16, y donde los falsos profetas y los adversarios de Cristo tratan de seducir a los fieles, pero los cristianos vencen al mundo gracias a su fe. 5:4 de Juan. Ya sabemos porque ahí dice ibidem, e ibidem significa exactamente la misma escritura. Efectivamente el mundo pasa junto con sus concupiscencias y el que realiza la voluntad de Dios vive enteramente. Ibidem 2:17. Sabemos que se refiere a la misma escritura de Juan. Aquí viene una bibliografía. P. Grilot Mont, in Dictionary de Spiritualité, Ascète et Mystique, Doctrine et Histoire, fascículos 68 y 69. Bichesn, página 1, 628. Además, J. Mateos, J. Barreto y Vocabulario Teológico del Evangelio de Juan, Madrid, 1980, Ediciones Cristiandad, páginas 211 a 215. Los exégetas hacen observar que aunque a veces para Pablo el concepto de fruto se aplica también a las obras de la carne, como por ejemplo se menciona en Romanos 6:21 y 7:5, sin embargo el fruto del Espíritu nunca se llama obra. En efecto, para Pablo las obras son los actos propios del hombre o aquello en lo que Israel pone, sin razón, la esperanza.
de los que él responderá ante Dios. Y Pablo evita también el término virtud. Arete se encuentra una sola vez con el sentido muy general en Filipenses 4:8. En el mundo griego esta palabra tenía un significado que era demasiado antropocéntrico y especialmente los estoicos ponían de relieve la autosuficiencia o la autarquía de la virtud. En cambio, el término fruto del Espíritu subraya la acción de Dios en el hombre, y este fruto crece con él como el don de la vida, cuyo único autor es Dios. El hombre puede a lo sumo favorecer las condiciones adecuadas para que el fruto pueda crecer y madurar. El fruto del Espíritu, en una forma singular, corresponde de algún modo a la justicia del Antiguo Testamento que abarca el conjunto de la vida conforme a la voluntad de Dios, y corresponde también en cierto sentido a la virtud de los estoicos que era indivisible, y lo vemos por ejemplo en Efesios 5, 9 y 11. El fruto de la luz es todo bondad y justicia y verdad, por tanto no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, el fruto del Espíritu es diferente tanto de la justicia como de la virtud, porque él, en todas sus manifestaciones y diferenciaciones que se ven en los catálogos de las virtudes, contiene el efecto de la acción del Espíritu Santo, que en la Iglesia es el fundamento y la realización de la vida del cristiano. Aquí, señores, viene una gran bibliografía, que en gran parte se encuentra en alemán. No sé si lo había mencionado antes, pero yo no hablo alemán, así que aquellos que escuchen esto, si escuchan que está mal pronunciado, pueden ayudar a que se pronuncie correctamente y dar una connotación real a las personas que escuchen esto, porque es importante, ¿de acuerdo? H. Schiller, Der Brief an die Galater Meyers Kommentar Göttingen, 1971, Vandenhoek, Ruprecht, páginas 255 a 264, o Bornerfield, a Read in Theological Dictionary of the New Testament, ediciones G. Keitel and G. Brumley, volumen 1, Grand Rapids, 1978, septiembre. Eerdmans, página 460, o W. Tartkius, Historia Philosophical, tomo 1, Warsaw, 1970, página 121. E. Kamla, Die Form der katalogischen Parnisse im Neuen Testament wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 7. Tübingen, 1964, página 14. Con esto, señores, terminamos este capítulo y damos inicio al número 52.